Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá una vez más en Latam Rock. Y hoy día tengo el placer de invitarlos a una entrevista con Gastón Puentes, guitarrista y vocalista de la grandísima banda uruguaya 4 pesos de propina. Hablamos de todo un poco, de su historia, de los momentos más difíciles de su carrera y de cómo han encontrado en este periodo tan revuelto, tan caótico, inspiración para crear un nuevo disco que van a lanzar muy pronto. Incluso nos metimos un poquito más allá y hablamos de filosofía, política y otros temas muy interesantes. Si les gustó esta entrevista, por favor denle like, coméntenla, compártanla y por qué no suscríbanse a este canal para seguir creciendo y seguir llevando la bandera del rock latino a cada rincón del planeta. Vamos a ver esta gran entrevista con 4 pesos de propina. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista acá en Latam Rock. Hoy día el honor de tener a Gastón Puentes, líder de la banda uruguaya 4 pesos de propina. Bueno, Gastón, muchas gracias por estar acá con nosotros, por darte el tiempo y bienvenido. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un saludo para todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, si es por decir alguna cosa, eh, no me considero el líder de una banda, sino parte de un grupo, pero bueno. Una cuestión semántica. Oye, Gastón, arrancar, bueno, la pregunta que seguramente le han hecho mucho, ¿cómo ha estado este periodo, este año? Lamentablemente para ustedes uno vio en sus redes sociales que informaron el tema de que cancelaron muchos shows. ¿Cómo ha sido todo al final? ¿Cómo van trabajando con esta noticia de golpe que le van cambiando todo el rato el molde, digamos? Y bueno, es difícil. O sea, es un año como difícil para la música, ¿no? Creo que en todos lados del mundo veo muchos colectivos de artistas y como manifestando la dificultad de este momento. Y, y bueno, nosotros lo atravesamos de todas las maneras posibles, ¿no? Al principio como sorpresa, después, bueno, como todo el mundo, ¿no? Con la incertidumbre clásica de estos días. Por suerte, con la grupalidad, o sea, estando en colectivo, que siempre las cosas son más llevaderas. Y bueno, nada, en un principio fue como, bueno, me acuerdo, estamos llegando a Brasil y de unos festivales de allá de Brasil, y cuando llegamos a Montevideo teníamos el Montevideo Rock, me acuerdo, un festival súper grande de acá que tocaba mucha gente. Iba a haber mucha gente, iba a estar divino. Y bueno, nada, estamos me acuerdo, en el último ensayo general con los invitados, todo, ¿viste? Y pum, llega la noticia de que se suspendía el festival por esto y como que fue como el comienzo de una gran, ¿no? What the fuck, así como una... Ah, bueno, esto pasaba de verdad, ¿viste? Capaz que habías leído alguna noticia en Chile, que en China pasaba, bueno, en un lugar lejano. Bueno, llegó a casa y así, se nos está interponiendo, ¿no? Y bueno, desde ahí fue como, bueno, idear un poco, ¿no? Como decir, bueno, se viene una época de no presencialidad, de no poder tocar. Esto también nos desafía colectivamente. Bueno, somos un colectivo justamente, aplica soluciones creativas a este tipo de situaciones. Entonces dijimos que cómo lo podemos encarar y bueno, fuimos trabajando un montón de cosas, toda lo que es la presencia en internet, ¿no? Ponernos un poco al día, siempre uno está atrasado con esas cosas. Este, bueno, y nada, y también nos propusimos hacer un disco, básicamente. Obviamente en esta dinámica que es como nada, o sea, más es atípica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, dijimos que cómo hacemos un disco ahora, ¿no? Con los tiempos de hoy, con los recursos, ¿no? Disminuidos. Entonces, bueno, ideamos un plan y estuvimos también mucho de este año y medio, año y unos meses que estuvimos quietos, trabajando en eso, componiendo, la idea de hacer como un disco desde cero, que fueran canciones hechas en esta circunstancia, que tuvieran como que trasladaran de alguna manera temáticas. Entonces, bueno, nada, como que lo abordamos todo así, todo como un disco bien hijo de una circunstancia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en este momento terminando de mezclarlo.
y calculamos que va a estar pronto para dentro de un par de meses, que es más o menos cuando pensamos que quizás podamos estar volviendo a tocar, ¿no? Entonces, bueno, como de alguna manera nos preparamos para volver a tocar, entre otras cosas, ¿no? Como poder volver con un material fresco y con algo que decir que nada, que fuera como más actual, porque también nos pasó un poco eso, ¿no? Como nosotros sacamos La Llama en el 2019, bueno, 2018, no me acuerdo, y lo cierto es que lo pudimos rolar un año ese material, entre que lo sacás y la gente cosa estaba como recién terminando de agarrar en el público las canciones y el material en sí. Y bueno, nada, y después de un año y medio que encerrados, digamos, como sin poder tocar, fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver con estas canciones de hace 3 años, de repente, como, bueno, como que capaz que hay que hacer algo, ¿no? Y vaya época esta para plasmar. En realidad es una época muy jodida para un montón de cosas, pero quizás es un excelente momento para decir, esto hay que registrarlo en canciones, hay que hacer un disco, hay que hacer, bueno, la labor, lo que hacemos, el trabajo que hacemos la gente de la música o las artes, plasmar un poco lo que está pasando y lo que se está palpando, ¿no? Bueno, sí, pues, te me adelantaste la pregunta, justo te iba a preguntar si que venía nuevo disco. La respuesta evidente ya es sí. Entonces, bueno, cuando uno escucha la discografía de ustedes, se encuentra con una banda bien crítica, no sé, o no sé si antisistémica, por así decirlo, porque no sé si es un término que lo acomoda, pero sí que disparan contra ciertos elementos de la sociedad. Entonces, este álbum también va a tener crítica social, porque igual es un periodo, como dices tú, de mucha confusión, de mucha extrañeza, de mucha rareza. Todo esto del virus, la verdad que hay muchas teorías al respecto. Entonces, ¿va a haber esa como cuota de crítica social, digamos, también? Sí, es un disco que tiene de todo un poco, va desde lo personal hasta lo colectivo, abordando las temáticas, obviamente desde las emociones hasta lo más personal, por decirlo de alguna manera, hasta lo que pasa en las calles, lo que pasa un poco en las plazas. Este, no es un disco donde abordemos la temática pandemia en sí, o sea, si eh, cuestiones, si esto es una conspiración, todas cuestiones conspiranoicas, o no hay como un aborde desde ese lugar. Este, sí hay un aborde crítico hacia lo político, hacia el uso político de las circunstancias, que creo que fue uno de los grandes problemas, ¿no? De esto, ¿no? Como globalmente quizás lo que más vimos fue un fracaso de la política, ¿no? O sea, como una cuestión del avance de la ciencia y un fracaso en la política sobre todo en los representantes, en no poder leer la situación y no poder hacer frente adecuadamente, ¿no? O sea, dentro obviamente cada uno de lo que puede hacer, pero bueno, también está el uso político que se hacen de las situaciones. Aprovechar para armar esquemas de represión, aprovechar para empobrecer a las poblaciones, para desarticular colectivos que por lo general están militando y resistiendo situaciones jodidas. Entonces, contra eso sí, claro que sí. Desde el otro lado, no, desde el otro lado no hacemos. En ningún momento del disco dice coronavirus o pandemia, o plandemia o algo de eso. Claro, pero no está netamente enfocado a la pandemia, sino que todo lo que ha conllevado. Bueno, en ese sentido, sin meterme tanto en el mundo político, pero igual es increíble eso que pasa al final en Latinoamérica completo, que uno escucha, no sé, uno piensa que de repente acá en Chile, que el uruguayo es distinto, con su gobierno distinto, con Argentina distinto, qué sé yo, y en el fondo nos damos cuenta, o como que todos tenemos la misma percepción de nuestros respectivos líderes, digamos. Entonces, es bien curioso cómo el chileno se siente igual de identificado con lo que tú estás diciendo, seguramente. Entonces, es algo como, es increíble cómo eso va haciendo sentido, digamos. Que escuche Y quien lo escuche, bueno, digamos. es que sí, creo que hubo un gran fue como que esto rompió muchos esquemas. O sea, si antes había un fenómeno político que algunos llaman guerrilleta, esto es como que
le hizo mierda todo el esquema político por los cuales antes nos peleábamos. Yo lo veo como... lo veo como decir, este es un gobierno de izquierda y está... y la gente, los que vendrían a ser más la derecha, se está manifestando para salir, porque no sé qué. Y en otros lados es al revés, el gobierno de derecha que encierra a la gente y la gente de izquierda peleando para salir. Entonces, o mismo, ¿cómo decirlo? Como que creo que esto pinchó muchos globos, o no sé si la palabra son globos, pero bueno, ideológicos, ¿no? Como Claro. que entreveró un poco el panorama, ¿viste? Aparecieron como ramas nuevas, ¿no? Esto que llamamos los conspiranoicos, por decirlo de alguna manera, sin querer ser despectivo con nadie, ¿no? Yo intento respetar y sobre todo aprender. O muchas otras ramas que de repente es tipo, mira, bueno, pero vos no estás en mi esquema de este lado de la política, ¿no? O sea, pero gente que antes de repente tenían opiniones políticas irreconciliables, ahora coinciden en que, yo qué sé, de repente esto es un invento de no sé qué y de un coso de no sé cuánto. Entonces, tipo, creo que hubo un gran licuado ahí que en los próximos años nos vamos a dar cuenta de en qué devino toda esta situación y qué nos va a brindar en el futuro, digamos, políticamente hablando, ¿no? Claro. Sí. Es un programa que, claro, los años van a terminar diciendo en qué termina todo. Gastón, te quería llevar un poquito, cambiando un pelín de tema, o para remontarnos al principio de la banda, una de 4 pesos que uno llama la atención, que ustedes, bueno, según el dato oficial, se forman finales de los 90, comienzos de los 2000, más o menos. Ese es como el periodo en que la banda se reúne por primera vez. Pero recién en el 2007 lanzan el disco debut. Entonces, ¿qué pasó entre medio? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, me imagino que es bien complicado también. Nosotros hace poquito también hicimos un podcast de No Te Va a Gustar, otra banda importante de Uruguay, claro que al principio ellos iban a pegar los afiches en las calles, etcétera, eh, hasta que finalmente fueron tomados en cuenta, pero también tuvieron un periodo largo antes de lanzar ese primer disco. En el caso de ustedes, ¿cómo fue eso? Y bueno, es un poco por ahí también. A ver, primero, lo primero que hicimos como banda, después de ensayar un par de meses, fue ir a tocar. Eso, la verdad que como que siempre estuvo en el gen de la banda, ¿viste? Y algo que también siempre tuvimos fue canciones, siempre hicimos canciones. Cosa que, claro, en un principio es como... eh, te lleva un tiempo, ¿no? Escribir como coso, hacer covers, hacer canciones. Hay mucho tiempo en el cual estás como definiendo qué quieres mostrar, qué sos. Yo creo que es como al principio el periodo como gestacional de un grupo puede ser muy largo y en realidad eso es todo lo que pasa antes de un primer disco, que básicamente lo que uno hace es en un disco es como una muestra de todo ese proceso, Claro. ¿no? Bueno, hice esto, hice aquello, compuse esto, pero después, o sea, o mis influencias son estas. Por lo general, el primer disco es algo que está muy marcado por lo que te influye musicalmente, y por todo ese proceso. Entonces, como nada, como en el interior estuvimos aprendiendo a hacer una banda, aprendiendo esa dinámica, a tocar, cómo estar en el escenario, a componer y descartar canciones que antes tocamos y nos parecían geniales y después nos parecían una porquería Claro. y a traer canciones nuevas y como que claro, o sea, ahí o sea, y también afianzar, ¿no? A sentir todo ese tiempo en decir, bueno, vamos a hacer un disco, o sea, a sentir la necesidad, porque vos pensás que empezás ensayando y capaz que estás un año ensayando y boludeando con tus amigos, y de ahí a soñar con hacer un disco. Yo me acuerdo cuando terminaba el primer disco, era como, o sea, esto en mi vida pensaba que iba a lograr hacer esto, una cosa así, ¿entendés? Como un disco. Es como algo grande, serio, así. Oye, escuchar hoy día ese primer disco, ¿cómo lo ven? ¿Les gusta o no les gusta? Porque hay muchas bandas que escuchan su primer disco y dicen, ¡ay! Como que se agarran la cabeza, dicen. No, ¿A no, ustedes les no. gusta? Prohibido, jamás, jamás. No, tengo un problema yo particular, que es que no puedo escuchar un material una vez terminado. O sea, Ah, mira. hago como que a mí en particular me pasa eso, ¿no?
Igualmente, no me pasa de sentir rechazo hacia ese 4 pesos, ¿no? Hacia ese colectivo. Lo amo, lo adoro como adoro a este que es hoy en día. Sí me pasa de escucharlo y decir, oh, me hace solo, mira cómo sonaba la batería, qué desastre. O qué colgados que estuvimos en esta intro, la dejamos de sonar a como 10 minutos, ¿viste? Yo que sé, cosas que hoy no harías y que te causan gracia, pero yo en lo particular me cuesta escucharme, me pasa si estoy en un bar y pongo una canción, me tengo que ir, me voy Ah, afuera a mira. fumar. ¿Y por qué? ¿Por Sí, qué eso? ¿Nervio, vergüenza? ¿A qué se debe? siento como tenso, a veces, no sé, como un poco como, no sé, ahí expuesto, Oye, Gastón, doblemente expuesto. y, y, y- ¿y te pasa lo mismo, por ejemplo, cuando subes un video tocando en vivo o un videoclip? ¿Te cuesta verte Me actuar en cuesta, vivo sí. también? ¿Sí? Me cuesta, sí. Igual hay una cuestión con verlos en vivos que es más como de aprender, ¿no? De decir, mira esto que hice, o esto que dije, o mira cómo canté acá, o mira cómo nos chocamos en un momento en el escenario. No sé, como cuestiones más escénicas, más que es necesario. Entonces, bueno, ahí es tipo, bueno, dale, está bien, lo miro. Pero si puedo evitármelo, me lo evito. Gastón, bueno, enero del 2017 se les va el vocalista, ¿cierto? Diego Rosberg, que Sí. inicia una trayectoria como solista. Eh, ¿Cómo reponerse un golpe así? Porque quizás en la interna de la banda a lo mejor pegó fuerte, no tan fuerte, pero un golpe soportable, pero quizás para la gente de afuera, claro, como que el vocalista siempre es como el que se lleva las luces, digamos. El Eh, líder. claro, la polémica palabra de hoy día. No, preguntarte en ese sentido, ¿cómo lo golpea quizás, bueno, en la interna y fuera de la interna se remeció a tal punto de decir, ¿sabes qué? Si el líder, la imagen clara, dejamos hasta acá la banda, por ejemplo, se plantearon Ujú. una situación Sí, de obvio, esa. nos planteamos todo, imagínate que sí. Eh, a ver, acá se cruzan muchas cosas, ¿no? Lo cultural asociado, ¿no? Al liderazgo y el frontmanismo y todo un montón de cosas que atraviesan el rock, por decirlo de una manera. Este, y también, por ejemplo, se cruza en este caso la idiosincrasia en grupo, que siempre fue muy colectivista, muy horizontal, que en esto de liderazgos no sabe mucho. Siempre fue de una cuestión del colectivo ir hacia adelante. O sea, hoy estoy hablando yo acá contigo, pero podría estar hablando tranquilamente cualquiera de los demás. Estoy hablando yo contigo porque yo fui el que te contestó el mensajito en Instagram y bueno, ya te hablé yo. Casi por casualidad, Pero, digamos. pero nada, o sea, lo digo como eso quizás fue una de las cosas en las cuales más nos empujó a decir, bueno, o sea, ya había pasado antes que se fueran personas importantes para el grupo. Este, esto capaz que lo abordamos de la misma manera. Y también en lo cultural, o sea, en lo que es hacia el afuera, digamos, más que nada, bueno, un poco dejarlo ser y un poco confiar en también lo que siempre nos dio resultados, que es ser auténticos, sinceros, y hacer canciones y cantar desde lo más íntimo, desde el corazón. Y contra eso no hay más remedio. Y por suerte, tanto a nivel como acá nacional como en otros países hemos visto que eso funcionó muy bien. Eh, Hubo varios puntos de inflexión, digamos, ¿no? Que fue, por ejemplo, tocar por primera vez. Eh, y me acuerdo de ese día, estuvo increíble. No, pero fue para todos una experiencia nueva. Imagínate, o sea, nosotros estamos reensayando y requete ensayados porque era una circunstancia súper. Eh, era un punto de inflexión, era como, bueno, probarte donde queman las papas, donde pasa Claro. la verdad, ¿no? En la escena con la gente y la sala llena, ¿entendés? Y estuvo de más. Fue como que, si bien ya habíamos tenido alguna prueba,
Por ejemplo, una vez que fuimos a Bogotá, ya fuimos yo cantando y vimos que Funcionó. la cosa funcionaba igual, pasaba lo mismo. O sea, sin querer desmerecer a nadie, ¿no? Pero era como, pasaba lo mismo. Dijimos, está pasando lo mismo que siempre. Y, y también ya habíamos tenido alguna experiencia de Montevideo en alguna circunstancia por esta cuestión de ser un grupo de intentar estar, de a veces haber estado en algunos lugares, conmigo cantando de repente, y que la cosa también fuera por, funcionar de la misma manera. Entonces fue como, bueno, ese punto de inflexión pasó y la banda construyó un poco más de confianza en ese proceso que venía haciendo, en sus canciones, en las canciones nuevas, digamos, ¿no? En lo escénico, en la dinámica colectiva. Y, y después, bueno, hubo otras cosas, como sacar un disco. Sacar un disco fue otro punto de inflexión. Y a medida que iba pasando punto de inflexión, ya no había más. O sea, un quiebre, dos quiebres, tres, y ya después ya era como, pasó a ser como parte, o sea, como parte de una realidad. Ya éramos lo que éramos, somos lo que somos, y se formó como algo natural para nosotros ese proceso, digamos, ¿no? Como, sí, tuvo de todo, tuvo momentos de delirio, momentos de las mayores incógnitas, incertidumbre, de enojo, de no ganas de estar, desde cosas, y también momentos de euforia y de encuentro, y ta, y la llevamos bien, por suerte. Oye, una cosita que hablábamos hoy en la previa, que bueno, que uno lo escucha a ustedes, y también pues son un montón de géneros como que van entrando en la juguera, digamos, pero tienen eso que uno lo escucha y el tiro puede identificar por lo menos el país, Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay que van formando estas bandas con un sonido tan propio pero tan distinto entre sí? Es muy, muy extraño definir esa sensación. Sí, bueno, un poco te lo comentaba ahí bueno, de algunas cuestiones, de cómo para nosotros eso era una especie ¿no? De algo que te restaba, una debilidad, una cosa medio, no, sonamos a uruguayo, ¿no? O sea, para nosotros hablo de toda la escena, ¿no? Musical Ya. uruguaya, ¿no? Como una cuestión Ah, es como que se querían desmarcar un poco de eso. queríamos sonar a otra cosa, queríamos sonar como suenan las bandas en Buenos Aires, queríamos sonar a algo más internacional, algo como, ¿no? O mismo hay como hay ciertas cosas. Acá en Uruguay nos reímos mucho de los cantores, ¿no? O sea, no sé si, bueno, ya que estamos acá hablando, invito a la gente a que conozca Jaime, Ross, Nero Rada, Rubén Rada, Eduardo Mateo, Choncho Lazaroff, dentro de la música popular, no, yo estoy nombrando algunos, ¿no? Así como bandas, hay también una riqueza muy grande. Pero por ejemplo en esto, es un país de voces raras, todos los cantantes, no tanto en el rock, o capaz que sí, bastante en el rock, pero es un país de voces raras. Vos lo escuchás a Jaime y tiene una forma particular de cantar, a Cabrera tiene otra forma particular, Mateo, todos estos que te nombré. Y claro, a veces yo pienso que es parte de la identidad como país. Es una identidad súper rica y variada la música en Uruguay. Creo que tiene una raíz anterior al rock, que es que viene de lo popular, que viene del folclore, que ya tiene esa identidad, ya tiene como esas características, y creo que también es fruto de la precariedad muchas veces, de que ese sonido que vos decís, a veces porque no teníamos ahora hay mejores estudios, pero los estudios acá que había en Montevideo, imagínate que no le hacían, no Claro. estaban ni cerquita de los que estaban en Buenos Aires, ¿no? O cuestiones técnicas que después fueron, ¿no? Creciendo, porque acá es cierto que cambió mucho. Pero todo eso, todo ese paquete de cosas creo que hacen como a una cosa que vos escuches una banda o un artista y digas, esto es uruguayo. Claro.
No sé por qué, por los vientitos o porque canta raro o porque la canción está buena, porque muchas veces pasa eso, hay una escuela de la canción muy uruguaya, entonces nada, son como un combo explosivo de cosas que terminan generando como una identidad, una marca, ¿sí? Claro, y seguramente uno ve, no sé si será el caso de usted, pero que entre ellos, entre las bandas, entre los rockeros, si se quiere, son todos como amigos, cercanos, hay buena onda. Y eso por lo menos siento yo que no pasa en todos lados. Es como que son todo un grupo, es como una familia grande lo que sucede ahí con el músico uruguayo, ¿no? Bueno, se siente, sí, bastante así. Es cierto que es una familia en la cual a veces algún primo segundo no lo curtiste tanto, ¿no? O Claro, algún seguro. tío cuarto, pero es cierto que todos tenemos punto de contacto y que todos de alguna manera estamos enredados, ¿no? Se siente así y es así. También una escena muy chica, entonces eso favorece eso. Favorece la cooperación de alguna manera, eso, no esa precariedad de la que hablábamos antes, como eso de ser un mercado chico y esas cuestiones que a veces dificultan, que también te hacen un poco a veces más, te fortalecen, favorecen la cooperación, favorecen el encuentro, ¿no? Entonces se da mucho también de que al no ser mucho, de repente te pasa, por ejemplo, no sé, sos una banda joven y, no, acá como queda una trompeta, buenísimo, dale, nosotros tocamos ska, dale. Y no hay gente del palo ska que toque la trompeta. ¿Qué hacemos? Bueno, capaz que tenés que ir a la filarmónica juvenil que ahí, o en la escuela de música, yo voy a la escuela de música y donde estudian música clásica, y hay un trompetista, entonces ya se empieza a generar como esas redes entre distintos palos, que de repente en otros lados, palos le decimos como, no sé si allá le dicen como a género, o como, no necesariamente género, sino como grupo ¿no? Grupo de referencia. Claro. Y se empiezan a dar esas mezcolanzas, que también son parte de esa identidad sonora, ¿no? Como cierta homogeneidad, como una cuestión homogeneizante ahí de eso, de que como, bueno, no, en realidad al trompetista le gusta el jazz, pero nosotros tocamos ska duro y pero le pone el sonido de jazz, entonces, bueno, queda de repente algo nuevo, ¿no? ¿Entendés? Y esas son cosas que de alguna manera terminan enriqueciendo y nos terminan acercando. Sí. Bueno, ahí está una explicación inmejorable, ¿no? Con lo que comentábamos. Bueno, ya te tengo una pregunta de cierre, digamos, para la gente más fanático ahí de 4 pesos de propina. Bueno, ya nos adelantaba, viene efectivamente un nuevo disco. No se sabe todavía si se va a presentar en un concierto con gente, con poca gente. O sea, en caso de que lo lancen y siga todo igual, por ejemplo, se plantea la posibilidad de organizar un concierto por stream, por ejemplo, y abrirse a nueva fórmula, o están esperando el vivo y en vivo va a ser nomás. Para el disco tenemos pensado hacer alguna presentación cuando se pueda estar tocando, digamos. Nunca descartamos, y de hecho es algo que intentamos mantener, la música a través de plataformas o de las redes, ¿no? La idea, y un poco manejamos los tiempos pensando también en eso, es sacar, que el disco salga cuando estemos volviendo a tocar, digamos, como una cuestión de no sacarlo mucho antes para que, o sea, esto que queríamos tener fresco para poder volver, cuando volvamos a tocar, tener como un material fresco bueno, como que no sea que no nos hagamos la trampa del solitario, digamos, en ese sentido. Sí, igual la banda es eso, como que te digo, siempre estamos pensando en hacer algo, ¿viste? Ya sea por internet, ya sea por streaming o por las plataformas, por las redes. Pero no, la idea del disco nuevo es lanzarlo y presentarlo presencialmente, digamos. Perfecto. Y irán llegando, supongo, también videoclips entre medio, también para que la gente ahí esté Y atenta, ¿no? bueno, y sí, porque mira, es un disco corto, es un disco de 6 canciones.
como esto que te decía, bien hijo en la circunstancia, ¿no? Dijimos, bueno, hagamos un disco, podamos hacer en estos Claro. tiempos. Y dijimos, bueno, hagamos un disco corto, algo que podamos encarar. Y nada, en esa línea es que estamos pensando en, bueno, en ver si es un disco también como netamente acompañado de videos, así como... Eso son cosas que estamos todavía viendo, ¿viste? Pero sí, ya iremos lanzando algún material, ahí algún video. La idea es que este disco tenga mucho de eso. Fantástico. Bueno, Gastón, muchas gracias por el tiempo, por estar acá con nosotros. Y nada, la verdad que para mí un placer hablar. Primera vez que nos tocó acá en Lata Rock hablar con una banda uruguaya, así que un paso muy importante, po. ¿Y qué banda más encima? Bueno, ha sido un placer, gracias por la invitación. Vamos arriba a Chile, que salga todo bien allá, que puedan salir adelante con la situación que estamos viviendo. Un saludo para la gente del clan, del bar, que nos recibieron cuando estuvimos en Santiago. No sé si nos van a ver, pero Ya. bueno, capaz que sí. Y la gente de, bueno, los Guachupé y la gente de la mano Fayuca allá entre lagos, que nos encantó la banda una vez que lo fuimos a ver en un festival que estuvimos en Valparaíso. Perfecto. Hay nexos también acá con Chile. Perfecto. Sí. Vale, Gastón, muchas gracias. Chao, Bueno, que chao. anden bien, nos vemos.